Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, que sé que todos están cansados. Gracias a la Sociedad Colombiana de Urología por esta nueva oportunidad y por la invitación. Entonces, el tema que me tocó hoy no es taquillero, no vamos a hablar de supervivencia, no vamos a hablar de la técnica quirúrgica, no es lo que nos gusta hablar a todos, y es qué medidas o tratamientos se deben adicionar al tratamiento hormonal. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de pacientes que están en manejo con bloqueo hormonal. Entonces, cuando me hicieron la pregunta y me puse a hacer la conferencia, me quedé pensando, bueno, ¿qué pacientes tienen bloqueo hormonal? Entonces, si miramos la tabla del PSWG3, donde vemos los diferentes estadios de la enfermedad, pues nos vamos a centrar en el grupo de pacientes que están con bloqueo hormonal, que son los pacientes metastásicos, no sensibles a la castración o metastásicos o no metastásicos resistentes a la castración. Entonces, en aras de la conferencia solamente nos vamos a basar en este grupo de pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes con cáncer de próstata? ¿Cuáles son los pacientes que nosotros tratamos? En general, esta es la tabla de la incidencia anual de cáncer de próstata expresada por la edad del paciente, y si vemos, hay un aumento dramático de la incidencia de cáncer de próstata a medida que nos vamos envejeciendo. Y el grupo de pacientes son los pacientes mayores de 65 años. Entonces, lo que tenemos que pensar es pacientes de 65 años o más, tercera edad, y a esos pacientes les vamos a sumar bloqueo hormonal. Entonces, ¿de qué se enferman esos pacientes? ¿Qué pueden tener este grupo de pacientes? Esta es los datos de la mortalidad de los últimos 10 años del Instituto Nacional de Salud, donde vemos que la principal mortalidad en hombres, si sumamos acá el 50%, es enfermedad isquémica del corazón, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hipertensivas y diabetes. Y cuando yo le adiciono bloqueo hormonal, a este es el grupo de pacientes que yo les empujo un poquito la enfermedad y los ayudo a llevarlo a un desenlace. Ahora, ¿qué produce el bloqueo hormonal? Ya tenemos los pacientes y sus enfermedades de base y su edad. Ahora, ¿qué hago yo con el bloqueo hormonal? Esto es un metaanálisis del 2015 que salió en el Journal Europeo, donde se ve cuáles son los efectos adversos del bloqueo hormonal y qué puedo hacer para disminuirlos. Y estas son las tablas donde todo lo que puede pasar y todas las cosas que yo puedo hacer para tratar de mitigarlos. Se los resumí en la siguiente tabla. Entonces, hay 4 ejes principales. Uno son los efectos adversos secundarios y directos de la hormonoterapia, otro es salud ósea, otro es, digamos, que problemas con la vía urinaria, y otros son otros aspectos de la enfermedad, especialmente en pacientes con enfermedad metastásica avanzada. En aras del tiempo, como solamente tengo 10 minutos, pues no voy a poder discutir absolutamente todo eso, y solamente nos vamos a centrar en 3 puntos específicos que creo que son los más grandes y los más importantes para la conferencia de hoy. No quiero desmeritar las otras cosas. Sabemos que es muy importante el ejercicio cardiovascular, sabemos que se produce fatiga, entonces el manejo de la fatiga, sabemos que los pacientes hacen sarcopenia por la edad y por el bloqueo hormonal, parece ser que el ejercicio de tensión dinámica los ayuda, bueno, una cantidad de cosas, pero pues en aras del tiempo no me voy a centrar en eso. Entonces, primero, enfermedad cardiovascular. Como veíamos, pacientes de edad, y estas son las principales enfermedades y la mortalidad de los colombianos, los hombres mayores de 65 años. Y esta gráfica que a mí me encanta y me parece que es muy práctica porque nos muestra qué es lo que hacemos con el bloqueo hormonal. Es una gráfica vieja del 2001, pero lo que me muestra es que si el paciente tiene una enfermedad localizada o poco avanzada, si yo le pongo bloqueo hormonal, miren lo que pasa con la supervivencia, yo disminuyo la supervivencia. Si lo pongo en el punto ideal, pues yo mejoro la supervivencia, y si lo pongo muy tarde, pues no ayudo mucho. ¿Qué quiere decir? Esa adición de esa hormonoterapia algo me produce cardiovascularmente en esos pacientes, y es tanto así que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y la FDA pusieron un warning hace ya bastante tiempo donde dice que parece ser que el bloqueo hormonal nos puede aumentar la mortalidad y la morbilidad cardiovascular e inclusive llevar a la muerte. Como decían anteriormente, de nuestros pacientes con cáncer de próstata, 1 de cada 3 se muere de cáncer de próstata, pero 2 de cada 3 no se mueren de cáncer de próstata. Acá tenemos una serie europea y esta es una serie española donde miramos, y son grupos de, digamos que un buen tamaño, donde vemos que 1/3 parte de los pacientes fallecen de cáncer de próstata, pero los otros no mueren de esto. Entonces, y este es un trabajo famoso de la historia natural del cáncer, donde dividimos los grupos de pacientes por edades y por el Gleason. Acá tenemos Gleason bajos que no los vamos a tomar, vamos a centrarnos en este lado. Miren que pacientes con Gleason 8 o más, inclusive en pacientes mayores de 75 años, una buena parte de la mortalidad viene siendo no
secundaria al cáncer de próstata. En este orden de ideas hay que tener en cuenta que la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en pacientes con cáncer de próstata y la hormonoterapia aumenta el riesgo de diabetes, síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia y resistencia a la insulina. Entonces, yo sé que nosotros no tratamos eso, sé que no somos expertos en eso, pero existe una persona que sí lo es. Entonces, remitamos el paciente a medicina interna. Nosotros somos un filtro, recibimos estos individuos, les damos tratamiento, pero nos olvidamos que estamos exacerbando algunas cosas. Si ustedes notan que la hipertensión se empeora, que algún síntoma, remítalo al cardiólogo, endocrinólogo, internista, que le ayude a lo que lo realmente o lo que principalmente lo va a matar. Número 2, oleadas de calor. Creo que todos hemos vivido con esto, paciente en bloqueo hormonal, 44-80% de los pacientes sufren de oleadas de calor y usualmente se presenta a los 3 meses del inicio de la hormonoterapia. Es una afectación importante de la calidad de vida. Yo que vivo en una tierra caliente, los pacientes se quejan mucho de esto y veo que mis colegas en todo el país no saben manejar las oleadas de calor y no lo sabemos hacer y se nos olvida y lo tenemos como una cosa secundaria. Esto se produce por una afectación y inestabilidad en el centro termorregulador del hipotálamo y cuando uno se pone a mirar, eso se produce por una alteración en receptores de serotonina. Entonces, existen mecanismos para mejorar de forma importante las oleadas de calor. Ese es un trabajo donde comparan inhibidores de la recaptación de serotonina, que es venlafaxina, medicamentos hormonales, principalmente estrógenos, y acetato de ciproterona, que lo tenemos a la mano y es un medicamento económico. Cuando miramos, esto de aquí es la base de las oleadas de calor diarias, 6.9, 6.5, 9.6, y después de darle el tratamiento a los pacientes, por ejemplo, con inhibidor de recaptación de serotonina, bajan a 4, con acetato de ciproterona bajan a 0.9, y con medroxiprogesterona bajan a 1.3. Y cuando miramos la efectividad, es más efectivo los medicamentos hormonales que en los inhibidores de recaptación de serotonina. Entonces, con una dosis baja, unos ciclos cortos de medicamentos hormonales, podemos mejorar de forma importante estas oleadas de calor que son muy severas y afectan de forma importante la calidad de vida. Por último, la salud ósea. Tenemos dos escenarios. Uno es el paciente que tiene sus años, tiene más de 65 años, tiene una osteoporosis por su edad y le estoy adicionando la hormonoterapia y sé que la hormonoterapia me aumenta el riesgo relativo de fracturas osteoporóticas en un 44%. Entonces, ¿qué debo hacer? En ese grupo de pacientes con factores de riesgo debo medir cómo está la densidad ósea y adicionarle tratamiento para eso. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, con una densitometría ósea, es un examen fácil, económico, no invasivo, y lo que se hace una medición de la densidad ósea a nivel del cuello femoral y se hacen unos scores. No me importa que se los aprendan, lo importante es que de 0 para arriba es normal, -1, -2 es osteoporosis y menos de 2 es osteopenia y lo otro es osteoporosis y tiene riesgo de fractura. ¿Qué se debe hacer? Se debe pedir una densitometría ósea y medir esto. Que no les pase como este colega que infortunadamente pidió la densitometría, le salió muy bien, pero no se dieron cuenta que el paciente tenía una prótesis de cadera. Obviamente sus resultados fueron muy buenos, pero si ese es el caso, se pueden utilizar otras estrategias más sencillas, que es una calculadora, que uno se baja en el celular una aplicación, uno mete los datos del paciente y él le va a dar un riesgo de fracturas osteoporóticas y fracturas de cadera. Con esto, ¿qué hago? Le doy tratamiento cuando tengan un mayor riesgo de fractura, más del 3% en fracturas de cadera o 20% de fracturas osteoporóticas según la aplicación. Y cabe anotar que las recomendaciones de la NCCN y la Fundación Nacional para la Osteoporosis es que se le dé suplementación de calcio a todos los pacientes mayores de 50 años. Entonces, paciente mayor de 50 años que llega a su consultorio, le van a poner hormonoterapia, pues adiciónenle calcio más vitamina D porque es una recomendación para absolutamente todos los pacientes. Ahora bien, ese era el escenario del paciente sin metástasis. Sabemos que el paciente que está en una hormonoterapia usualmente tiene metástasis óseas. Miren que la prevalencia de metástasis óseas es el 90% de los pacientes. Y si miramos los eventos esqueléticos que se presentan por esto es un estudio donde muestra próstata, donde tenemos una probabilidad de 2.7 eventos esqueléticos óseos año en los pacientes con cáncer de próstata. ¿Qué son esos eventos esqueléticos? Requerir radioterapia para el manejo del dolor, fractura patológica, compresión medular y cirugía al hueso. Si extrapolamos eso a Colombia, esto es una
regresión, eso es un cálculo matemático de la prevalencia de cáncer de próstata en el 2016 que se hizo por un estudio que se llama OncoHeart, que se cogieron los datos del DANE. Esos son los datos de Colombia, el número de pacientes, etcétera, teniendo en cuenta la cuenta de alto costo. Lo que se encontró es que en Colombia para el 2016 había una prevalencia de 6.835 pacientes en estadio 4, es decir, metastásicos. Si yo pongo que el 90% tiene metástasis óseas, nos da 6.151. Y si lo multiplico por el número de eventos al año, quiere decir que van a haber 16.669 eventos por año en el 2016 de eventos esqueléticos. Entonces, tenemos que tener la salud ósea en mente y darle el tratamiento indicado dependiendo de lo que se requiera, ya sea bifosfonatos o denosumab. Muchas gracias.